El venir al encuentro con Cristo siempre debe ser algo que nos ayude a transformar nuestras vidas. Definitivamente, quien no se deja tocar en el corazón por Cristo no va a poder dar ese cambio o esa trascendencia a la vida nueva. En ese sentido, por eso, mis hermanos, hoy en este evangelio que acabamos de escuchar de San Lucas, nos muestra un acontecimiento muy sorprendente. Nos deja entrever la fuerza poderosa que tiene la palabra de Jesús. Precisamente a tal grado que el mismo demonio se somete a su autoridad. Este acontecimiento se da en Cafarnaúm. Cafarnaúm es una ciudad próspera, muy rica en su tiempo, que si cierta manera había mucho progreso, también traía como consecuencia que era un lugar de muchas ofensas a Dios, un lugar de pecado. Y en ese sentido, ahí es donde Jesús aprovecha esa oportunidad para hablarles de su Padre Celestial, ya que se tenía por costumbre en ese pueblo de Cafarnaúm de que todos los visitantes tuvieran la oportunidad de transmitir alguna enseñanza. Ante tal acontecimiento de este hombre endemoniado, refleja la autoridad que tiene Jesús sobre los espíritus y la expectativa que tenían cada uno de sus seguidores. Todos se maravillaban de los milagros que Jesús podía hacer, y esto les permitía acrecentar su propia fe. Sería bueno, mis hermanos, que en este día nos preguntáramos: ¿qué tanto me hace crecer en mi fe la palabra de Jesús? ¿Qué tanto la conozco? ¿Soy un católico que tiene el hábito de leer frecuentemente la palabra de Dios? ¿O tal vez tengo las Sagradas Escrituras en mi casa, pero como que nada más es parte de los adornos de mi hogar? La palabra de Jesús, mis hermanos, es para leerla, comprenderla y vivirla. En este texto también se nos muestra que los demonios conocían a Jesús al llamarlo: tú eres el Santo de Dios. Aún los espíritus inmundos que estaban en ese hombre sabían que tenía el poder de Dios para echarlos fuera. Por lo que ellos decían: déjanos. Y en ese sentido Jesús les ordena que salieran, y ellos se someten a la autoridad de Jesús. De ahí que podemos comprender por qué Jesús los calla. Porque Él quiere que sus oyentes crean en Él, pero no por el testimonio del demonio, sino más bien que ellos, por su propia libertad, encuentren a ese Jesús que les puede dar la vida. Por eso las palabras con autoridad de Jesús no solo es una doctrina, sino es una fuerza que transforma. Por tanto, por otra parte, podemos notar que Satanás se goza de inundar nuestras vidas, de inundar su presencia en cada uno de nosotros, en donde pueda hacer el mal. Y en ese sentido, por la autoridad de Jesús, es mayor que la de Él, y donde está Jesús, Él no puede estar. La realidad del mal, mis hermanos, es algo que está presente en el mundo, no la podemos desechar. Hay gente que a veces piensa que el mal es una invención de la iglesia, y no es así. Jesús menciona claramente a este personaje que incita al mal a las personas. Y en ese sentido el demonio tiene como objetivo tentar al ser humano para cometer pecados, haciendo que la salvación se pierda y nos acerca a la muerte eterna como precio de la injusticia y de la desobediencia hacia Dios. No nos hagamos, hermanos, el mal sabe nuestras propias debilidades. El mal sabe de qué pie cojeamos. Si a ti te gusta mucho el dinero, ahí te va a tentar. Si a ti te gusta la pornografía, ahí te va a tentar.
Si a ti te gusta el alcohol, ahí te va a tentar. El demonio sabe perfectamente nuestras debilidades. De ahí que nosotros debemos dejarnos iluminar por la palabra de Cristo para que nos transforme a cada uno de nosotros y así podamos combatir el mal de las tentaciones de cada día. Recuerda, las tentaciones siempre estarán a nuestro alrededor. No le pidas a Jesús que te quite las tentaciones, porque no lo va a hacer. Las tentaciones estarán ahí presentes, sino que tú tienes que tener la capacidad de poder hacer una buena elección iluminado por la palabra de Jesús. Por eso Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para librarnos de la opresión, del engaño, de la mentira que nos aleja de nuestro Creador. No olvidemos que Jesús vino a salvarnos con la fuerza de su palabra, que debe entrar en lo más íntimo de nuestras personas. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Señor. Ahora bien, mis hermanos, quiero apuntalar sobre esa fuerza que sorprendía a todos los oyentes, aplicándolo un tanto en las familias de hoy en día. ¿Por qué? Porque podemos notar que en muchos sectores y en muchas familias se ha perdido el valor de la palabra. ¿Te has preguntado tú de casualidad por qué a veces tus hijos ya no te hacen caso? Cuando le das una orden o le pides un favor, reniegan. ¿Por qué ha perdido ese valor, esa fuerza tu palabra? Hazte esa pregunta y podrás descubrir tal vez que ahí es donde radica el comportamiento negativo que a veces tienen los hijos. Hoy en día, en tu familia, tal vez no hay fuerza en la palabra y sobre todo cuando tiene la autoridad sobre los hijos. En ese sentido, ¿no será que esto pasa en el seno de tu hogar? Porque hoy en día los hijos son desobedientes, son rebeldes. ¿Por qué tienen problemas con la autoridad? Hasta incluso, no solamente los hijos de familia, hasta nosotros las personas podemos tener esa falta de obedecer. Y en ese sentido, mira, te voy a mencionar algunos errores que tal vez a veces nosotros como personas o tal vez aquellos que son padres de familia, ¿por qué sienten que su palabra se le ha restado valor? ¿Por qué no tiene esa fuerza? Podemos encontrar muchas razones. Yo te voy a enumerar esta que ojalá te pueda servir a ti ahí en tu hogar, con tu familia. Y si quieres anotarlo, pues anótalo para que lo tengas ahí y lo puedas recordar. La primera de ellas, mis hermanos, recordemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Si Dios no es el centro de una familia, tengan por seguro que esa familia vivirá dividida, cada quien por su lado. No hay una comunicación constante, permanente con nuestro Creador. Y de ahí después podemos decir que por qué hay tantos males en la sociedad. Es más, yo te invito a que tú le preguntes a un familiar, a un amigo que tiene muchos problemas, si va a la iglesia, si tan siquiera hace oración, frecuenta la vida de los sacramentos. Si no lo hace, es un signo clarísimo que Dios ha sido apartado del corazón de esa familia. Siguiente, disparidad entre los padres de familia. La falta de unidad de criterios entre papá y mamá provoca muchas veces que los hijos reciban muchos mensajes, pero ellos no saben a quién hacerle caso. Yo siempre he dicho, si en el hogar papá y mamá no se ponen de acuerdo en ciertos temas de familia o en decisiones importantes, trascendentes para la vida familiar, los hijos tarde o temprano no saben a quién hacerle caso, o al papá o a la mamá. Entonces ahí es donde la autoridad del padre, la palabra de los padres, pierde valor. Por eso podemos entender cómo Jesús, su propia palabra, provocaba que todos llegaran de diferentes lados para escucharlo, porque tenía fuerza su palabra. ¿No será que entonces hemos dejado de hacer algo? Cuestionémonos. Siguiente, fíjate, papás, cuidado. Transmitir palabras de desprecio a los hijos puede provocar que pierda autoridad tu propia palabra.
No es posible que hoy en día podemos encontrar a padres de familia que a veces dicen que los hijos están tontos, no se portan bien, son unos inútiles, no sirven para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Le bajamos la autoestima y en ese sentido, cuando se le falta el respeto a los hijos, ten por seguro que el día de mañana a ti te lo va a faltar. ¿Por qué? Porque tu palabra ya no tiene peso, no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque tal vez maltrataste a tus hijos. Siguiente, desquitarse con los hijos, tal vez porque tuviste un mal día. Esto es muy frecuente en muchas familias, en muchos sectores de la sociedad. Cuando se pasa un mal día, tenemos el error grandísimo de irnos a desquitar con la familia. Y principalmente cuando cometen hasta el mínimo error los hijos, enseguida ahí nos desquitamos con ellos. Hay que tener mucho cuidado porque los hijos son como esa esponja que van guardando aquí en el corazón esas actitudes de sus padres. Y vuelvo al punto, por eso los padres pierden ese valor, esa fuerza de su palabra. Te doy un consejo para los que están aquí en Campeche y también los que están en Champotón o los que nos vean, quienes tienen la oportunidad de tener este bellísimo malecón aquí en la ciudad de Campeche y también nuestro maleconcito precioso allá en Champotón. Mira, cuando hayas tenido un mal rato, no vayas enseguida a tu casa. Mejor camina desde donde inicia el malecón hasta donde finaliza. Yo te aseguro que ya estarás más tranquilo, un poco cansado, pero más relajado y no estarás con la adrenalina elevada y mucho menos llegarás a desquitarte en tu casa. Siguiente, prometer y no cumplir. A veces los padres de familia quieren animar a los hijos en todos los sentidos, que sean buenos estudiantes, que sean buenos jóvenes, etcétera, etcétera. Y a veces los padres de familia le dicen, mira, si te portas bien, bueno, o sacas buenas notas en el colegio, te prometo que vamos a salir a pasear, qué sé yo, a algún lugar X en todo el territorio mexicano. Y resulta que el joven se esmera, hace todo lo imposible por lograr, obtener eso que anhela con tal de que le cumplan lo que le prometieron. Y si el papá o la mamá prometieron algo y no lo cumplen, pierde valor tu palabra, ya no te cree tu hijo. Por eso, cuando tú tengas la oportunidad de prometer algo, trata de cumplírselo. Siguiente, fíjense, esto es muy importante, papá, tú que me estás viendo desde ahí, desde tu casita. No hagas comparaciones entre tus hijos, no los clasifiques. Ahí también eso provoca que tu palabra tenga peso. Porque a veces lamentablemente se da que en el seno de la familia, cuando se tiene muchos hijos, empieza, el mayor es excelente, inteligente, buenísimo. El segundo, pues ahí la lleva, está muy bien mi hijo, que ahí va caminando. Y el tercero, no, pues es el tontito, como que se parece a su papá. Empezamos las comparaciones. No, mis hermanos, esa actitud no podemos tenerla para con los hijos. Si ves que tu hijo tal vez para ti está tontito, que no tiene capacidades según tus criterios, ¿por qué no lo ayudas más para ponerse al mismo nivel de tus hermanos? Por esa razón, ya ven, a veces en las familias se dan mucho estas comparaciones. Y tu palabra se viene a menos. Siguiente, ya voy a terminar. Malos ejemplos. La incongruencia. Imagínate, papá, mamá, que tú reprendas a tus hijos de algo. Pero si tus hijos ven todo lo contrario, tu palabra pierde valor. ¿Cómo le va a decir aquel padre que tiene problemas de alcoholismo a su hijo? Chamaco, deja de llegar tarde, deja de llegar de esa manera. Cuando a ti siempre te veía llegando todo sucio, borracho y hasta cierta manera regañando todavía a su mamá. O la mamá también, que regaña a la hija, chamaca, deja de estar hablando mal de los vecinos, cuando a ti siempre te ven en la mesa hablando del prójimo. Entonces, cuando tú quieras hablar con autoridad,
tus hijos simplemente no te van a hacer caso. Y tu palabra sigue viniéndose a menos. En ese sentido, podemos decir que si tú quieres que la palabra tenga fuerza en tu vida, primero que nada, tenga a Jesús presente en todo acontecimiento de su vida. Que su palabra entre en tu vida, déjate transformar por Él y sobre todo pídele un corazón grande como el de Cristo para poder transmitir a los demás con una palabra sensata, acompañado de buenas acciones. Eso te puede ayudar muchísimo para poder transformar tu entorno. Recuerda, tú estás llamado a cambiar tu entorno a la luz de la palabra de Jesús. Pidámosle pues la poderosa intercesión de nuestro Señor Jesucristo, representado bellamente en esta imagen del Cristo Negro, Señor de San Román, que Él nos ayude, nos auxilie y que en nuestro hogar su santa palabra sea la fuerza que nos mueva a actuar según los designios de Dios. ¿Se entendió este mensaje de hoy, hermanos? ¿Seguro? Pues los que me están escuchando espero que también les haya quedado claro. Que así sea.